en las jornadas científicas y damos paso a Rosa Becerril Sánchez, directora desde marzo de 2022 del Museo del Greco, que es museo estatal. Ella, como he comentado anteriormente, pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos Estatales desde el 2003 y en ese momento inició una larga secuencia profesional en museos de muy distinta índole, lo cual le da un profundo conocimiento de lo que son las colecciones y el funcionamiento de determinados museos. Ella ha estado en el Museo de América, ha estado en el Museo Sefardí, ha estado en el Museo de Arqueología Subacuática, ha trabajado también en Patrimonio Nacional mucho tiempo, es decir, que tiene un amplísimo bagaje de conocimiento en este ámbito. Antes de llegar al Museo del Greco estaba en uno de los puestos de alto cargo en el Ministerio de Cultura, organizando equipos, transferencia, gestión. Esto en cuanto a su trayectoria profesional. Académicamente ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y en Historia Antigua y Arqueología por el University College of London, la universidad. Hizo luego su máster en Museología, ha impartido en estos terrenos profesionales que domina claramente, ha impartido conferencias, cursos, seminarios, ha sido invitada por universidades como la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valencia, Patrimonio Nacional. Ha estado vinculada a los inicios de la Galería de Colecciones Reales y bueno, tenemos la suerte de tenerla cerquita en el Museo del Greco y como hemos comentado antes, pues esto seguramente fructificará no solamente en este seminario, sino en otros muchos. Ella va a hablarnos, puedes abrirla si quieres ya la presentación, va a darnos una charla que nos va a servir de contexto un poco a lo que supone esta pintura barroca, donde, como yo les decía esta mañana a mis propios estudiantes, la representación del objeto más cotidiano a veces se convierte en algo trascendente. Como decía Julián Gallego, otro de los grandes catedráticos de la Universidad Complutense, detrás de cada objeto de estos a veces había una simbología. Y esto es lo que convierte a la pintura barroca española en una continua reflexión moral, religiosa o espiritual, ¿no? Bueno, no os cuento más, os dejo con Rosa cuando quieras. Muchas gracias, Palma. La verdad es que me ha quedado un poco apabullada, pero muchas gracias. Vamos a intentar que esta conferencia tenga pues esa proyección que nos gustaría. En mi caso, como veis en el programa, voy a hablar del naturalismo barroco, la vida cotidiana en la pintura. Como os ha avanzado Palma, la idea es un poco contextualizar el mundo que encontraron estos pintores y cómo se transpone en sus obras. Es decir, es un paseo por la historia del arte, del momento, de ese primer tercio del siglo XVII, donde Luis Tristán va a tener su aventura artística y vamos a ver cómo la vida cotidiana está presente en las obras de no solo Luis Tristán, sino de todos los pintores que son coetáneos del mismo. Vamos a ir viendo en qué momento estamos, ¿no? Partimos del Renacimiento, el siglo XVI, con esa etapa tardomanierista, final de siglo, ese tercio, para desembocar en el naturalismo barroco que da nombre a esta conferencia. Todos sabemos que en cada país, en cada lugar, comienza en un momento diferente, pero me voy a centrar sobre todo en España con algunas pinceladas de otros países importantes, sobre todo a través de sus obras en este momento histórico-artístico. El siglo XVI, como vemos, ese renacimiento, podemos hacer mención de ese clasicismo, de esa idealización que aparece en la pintura, pero no obstante, tanto como en otros momentos de la historia del arte, sí que tenemos visos de esa vida cotidiana, que es lo que es el hilo conductor de esta conferencia.
Tenemos que partir también de un momento en el siglo XVI donde ha habido un revulsivo para la historia del arte, que es el Concilio de Trento, que impone una serie de normas, reconduce una serie de dogmas y bueno, influye hondamente en la pintura. Es decir, no tenemos que olvidar la presencia de esta normativa religiosa, ¿no? Porque la ortodoxia católica en estos momentos contrarreformistas, como respuesta a la reforma luterana, pues es muy rígida respecto a ciertas propuestas, a ciertas imposiciones que después los pintores tienen que acatar, aunque también tienen ciertos caminos para ir respondiendo de una manera más natural. Lo que quiero decir con esto es que en el Renacimiento, en los primeros años, en la segunda mitad del siglo XVI sobre todo, que ya las normas trentistas están presentes, pues podemos tener visos de esa vida cotidiana que de alguna manera son importantes para representar y de alguna manera conmover al fiel, que es la intención, ¿no? La pintura tiene es una herramienta didáctica, una herramienta que sirve para enseñar al fiel y para conmoverlo, ¿no? Sobre todo la pintura religiosa. Cada género tiene una serie de instrucciones para llegar, en el caso religioso, al fiel, o para llegar pues, a las clases, ¿no? Pues como pueden ser los retratos, ahora iremos viendo. Esto es simplemente una introducción, vemos que luego, siglo XVI, seguimos con la época tardo-manierista o manierista. Bueno, pues no me ha quedado otro remedio que traer al Greco, ya que pues, al ser la directora del museo quería representar ese momento de las formas clásicas que se van deshaciendo, que se van idealizando de una manera más surrealista, para llegar a un momento donde todo se empieza a responder, ¿no? Se empieza a preguntar. Los artistas de finales del siglo XVI y principios del XVII comienzan a ir por otros derroteros, ¿no? Se quiere volver al naturalismo, a representar la sociedad como es. Y ese es creo, la gran aportación de estos momentos, ¿no? Tener unos pintores, una pintura que representa las personas como son. Ahora veréis más fácilmente cómo podemos verlo en los distintos pintores, para que la sociedad se vea reflejados en ellos y comprendan con más facilidad lo que es la idea que se quiere transmitir por parte de los comitentes, de los que contratan estas pinturas y de cómo los interpretan los propios artistas. Bueno, ¿qué tenemos en estos momentos? Realmente hay un género oculto, que son estas 4 o 5 tipos de pinturas: el retrato, la pintura religiosa, que en España es la más importante en el sentido de cantidad y calidad también; pintura mitológica, que en el caso español, en el caso de las escuelas que componen el barroco artístico, es minoritario, no tanto en Italia o quizá en Flandes, pero sí en España se da menos casos. Todos conocemos ejemplos, por supuesto, pero son minoritarios, como digo, y alegorías igualmente. Y luego el caso de las batallas también está incluido en el género oculto. En contraposición vemos el género que, entre comillas, se le puede denominar como menor, sobre todo la pintura de género, repitiendo, valga la redundancia, ¿no? Pues que son estas representaciones del interior o del exterior de las viviendas o de otros lugares, que principalmente las podemos ver en Flandes. En Italia también, aquí este tipo de pintura pues no tuvo tanto éxito como fuera de nuestras fronteras. Lo que sí que va a tener éxito, y además va a tener la denominación de propiamente español, son los bodegones. Los bodegones, que lo veremos más adelante, de todo tipo, de alimentos, con un plantel inmenso, un abanico de alimentos tanto
para las clases más altas como para las clases menos favorecidas, los instrumentos musicales, instrumentos científicos. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo es el momento donde se están formando los gabinetes de curiosidades, con todo tipo de descubrimientos y de invenciones. Es un momento, hablo de finales del 16 y principios del 17, donde toda esta actividad genera un interés apabullante sobre qué tipo de instrumentos y qué tipo de herramientas tiene el hombre para acceder a otros descubrimientos como puede ser la navegación, ¿no? Los libros, por supuesto, también recordar que la imprenta se ha inventado hace poco y también son uno de los materiales más interesantes para ser representados. Y, por supuesto, como no, el ajuar doméstico en todas sus versiones, que esto en los últimos años del siglo XVII dará lugar a las vanitas, en esas preguntas internas y conceptuales sobre dónde va el ser humano, cómo realmente el disfrute de la vida terrenal no tiene que ser tan interesante o tan importante como lo que va a haber después, ¿no? Se genera una serie de pinturas y de cuadros en este sentido. El paisaje lo voy a tocar menos, pero también empieza a tener importancia y empieza a desligarse de las obras. Bueno, esto es un listado largo, no me voy a detener, pues de todo tipo de herramientas, que es la vida cotidiana realmente en la pintura. Es decir, las pinturas, los cuadros son también un documento histórico que nos sirve para conocer todos aquellos elementos con los que vivieron la sociedad del momento. Es decir, desde cómo estaban montadas las cocinas, por ejemplo, qué tipo de platería había, porque hay ciertos objetos que no han llegado hasta nosotros o en muy poca cantidad. Bueno, como he dicho, el siglo XVI tiene 3 focos principales que van a influir en España. Bueno, en la tradición española, por supuesto, anterior, Italia y Flandes. Y en este momento de la historia, a finales del siglo XVI, principios del XVII, tenemos en España que han llegado muchos pintores a la gran obra del Escorial, ya que Felipe II quiere pintores que conozcan la técnica del fresco, entonces se contrata a un plantel inmenso de pintores italianos que vienen en varias etapas y que traen también su conocimiento, con lo cual en estos momentos pues los pintores que están ubicados y que no han viajado a Italia pues empiezan a tener conocimiento de lo que se hacía en estos años finales del Renacimiento o tardomanierismo. Pintura flamenca, por supuesto, que entra mucha de ella a través del puerto de Sevilla, a través de los grabados y las obras de Caravaggio, que llegan a principios de siglo a España, algunas de ellas, o también el conocimiento a través de descripciones o de los grabados. Por lo tanto, nos situamos en el primer tercio del siglo XVI, reinado de Felipe III, por ubicarnos un poco históricamente, que sabéis que hereda el reino tras la muerte de Felipe II, del 1598 a 1621, y los primeros años de Felipe IV, 1621, 1630 y muchos. He puesto algún ejemplo posterior, de ahí esa X. Las escuelas pictóricas que empiezan a surgir en este momento, por supuesto, es la corte. La corte es el foco más importante del país. Os recuerdo esto que acabo de decir, ¿no? Pues la corte, que es el Escorial, pero no solo es el Escorial, se está decorando el Alcázar de Madrid, los distintos reales sitios, que la corte, aunque se ha asentado en Madrid, sigue siendo un poco itinerante. La Escuela de Valencia, muy conectada con el mundo italiano. Sevilla, una ciudad muy cosmopolita, que además es el camino, la salida hacia América, con lo cual es un lugar donde llegan muchísimos pintores de todos los lugares, de Flandes, de Italia, llegan sus obras y salen hacia América. También es un lugar donde tienen una serie de controles más exhaustivos, porque tiene que tener en cuenta que América en estos momentos se está evangelizando y las pinturas que tienen que llegar allí tienen que estar muy adaptadas a la normativa
la Iglesia Católica. Dentro de Andalucía podemos citar a Granada, que está muy conectada con la misma, recuerdo a Alonso Cano, sus primeros años, Valladolid, también sobre todo en los años en los que estuvo asentada la corte, Murcia, que tiene muchísima relación con Valencia, recordamos a Orrente, por ejemplo, y por supuesto Toledo. En este primer tercio del siglo XVII, Toledo va a ser un lugar, que veremos en alguna de las conferencias que tenemos más adelante, donde se va a conformar una gran escuela con unas características propias. Es verdad que después del primer tercio empieza a tener un momento de subsumisión con la escuela madrileña y pierde un poco esa fuerza que le ha caracterizado en los primeros años, primer tercio, la primera mitad del siglo XVII. Pues vamos a empezar por lo que supone el naturalismo, ¿no? El naturalismo donde fundamentalmente tenemos que conocer el arte, la pintura y las ideas de Michelangelo Merisi da Caravaggio. En estos momentos de este cambio tenemos que pensar en estas pinturas un tanto frías, ¿no? De esos colores muy brillantes, ¿no? De azules, verdes, amarillos que han traído los italianos del Escorial y que algunos pintores. Ahora cuando hagamos la reflexión sobre esos objetos que tienen parte que conforman las composiciones, lo iremos viendo también. Bueno, ¿qué supone con todo este estilo pictórico del momento? Bueno, lo primero es la luz, el tratamiento de la luz. Esas luces dirigidas que hacen que el volumen de estas composiciones tengan una presencia mucho más fuerte que en las etapas anteriores, que suelen ser más planas en general. Vemos cómo los tipos humanos son mucho más cercanos, son tipos humanos poco idealizados, también hay una evolución. En las primeras obras de Caravaggio, como esta de 1593, pues vemos a este muchacho mucho más cercano a los ideales renacentistas, pero según va avanzando la época, en Caravaggio y en otros autores, vamos viendo cómo van siendo tipos de la calle, o sea, escenas de la vida cotidiana para contar, pues por un lado a veces alguna pintura de género, pero en otras ocasiones para explicar sobre todo la pintura religiosa. Vemos aquí que ya se le da una importancia grande a estos objetos, estos alimentos, que son un verdadero bodegón incluido en una representación de la figura humana, y vemos también cómo aparecen unas cestas que esto lo vamos a ver en varias obras, que son un reflejo de la vida real, ¿no? De lo que se usa en ese momento, que además, bueno, en las cuestiones de cestería han pervivido y podemos verlas hoy día también en la vida cotidiana española y de otros países del Mediterráneo. Aún estamos en los últimos años del siglo XVI y vemos cómo sigue estando un poco idealizado, son personajes clásicos, pero también vemos cómo van introduciendo objetos de esa vida cotidiana, en este caso de los instrumentos musicales que les he citado antes. Son el laúd, que lo veremos en muchísimas obras, en bodegones, en pintura religiosa, el violín, es decir, aún todavía vemos que esta representación está conformada al estilo clásico, casi grecolatino, pero tiene ya visos de presencia más fuerte de la vida cotidiana, una iluminación aún muy clara, poco dirigida, pero que ya empieza a mostrarse más cercana a la realidad. Seguimos a finales, reposo durante la huida a Egipto, que aquí me gustaría recalcar sobre todo esta presencia de la Virgen con esta actitud tan actual, tan reconocible por los fieles o por los que admiran esta obra de arte, por un lado, ¿no? Estos gestos. Por otro lado, pues, a pesar de que la imagen del ángel es una imagen muy idealizada, pero ya vemos un San José como más un tipo más cercano, más de la calle,
y que pues vuelve a aportar un instrumento que conocían muy bien en esta época. Todo se va adornando con objetos como esta garrafa con el encordado, que cualquiera puede conocer. Es decir, ya no son objetos, digamos, lujosos, que lo sigue habiendo, por supuesto, pero empiezan a entrar en la pintura objetos más cercanos a toda la sociedad. Bueno, vemos aquí un violín del siglo XVI que puede estar relacionados con estos que presentaban ellos en sus composiciones. Seguimos este paso por la Magdalena Penitente de Caravaggio, donde podríamos estudiar las perlas, las joyas que en este momento hay, la representación de los recipientes de cristal, por cierto, uno de los elementos más caros y más difíciles de conseguir en ese momento, o incluso el mobiliario que es el que se utilizaban lo que digo en la vida cotidiana. También nos tenemos que fijar en la indumentaria. La indumentaria en estas pinturas, en estos cuadros, es fundamental para conocer cómo era la historia de los trajes en estos momentos, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista tradicional. Empezamos ya con la Cena de Maús, principios de siglo, que ya vemos esa luz dirigida que hablaba antes, esa presencia de tipos muy cercanos al día a día, a lo cotidiano, la mesa montada con estas alfombras que se solían poner por debajo de los manteles, esos manteles de lino, y unos cacharros. Volvemos a ver un ajuar muy cercano vemos la cesta, que la veremos repetida en varias ocasiones, esa exuberancia de los bodegones, ¿no?, con estas frutas tan carnosas, tan, por un lado, apetecibles, pero también que demuestran el paso del tiempo, con las picaduras de ciertos animales, pero en su momento de esplendor, junto con otros objetos como este cristal, que ya les digo que era uno de los objetos más complicados de conseguir. La elección de esta obra se debe, por un lado, a remarcar esta característica del naturalismo, como es la luz que aparece tan dirigida hacia los personajes de sus composiciones, que vemos cómo se sorprenden. Y, por otro lado, pues vemos esta indumentaria con las mangas abullonadas y cortadas, las calzas. Y, sobre todo, me gustaría detenerme en esta silla, una silla de tijera, una jamuga, pero evolucionada, como esta que tenemos en el Metropolitan Museum de Savonarola, que es una evolución que vemos que es prácticamente la misma que aparece en los cuadros. ¿Con esto qué quiero decir? Que la vida cotidiana está presente en escenas religiosas, en escenas de retrato y en escenas propiamente cotidianas. Otro ejemplo podemos ver en esta representación donde la Virgen y Santa Ana y el niño no están nada idealizados, se ha superado el idealismo del siglo XVI, y Caravaggio comienza a presentar cada vez con más valentía formas del pueblo, ¿no?, del pueblo llano, como vemos en la que todos conocéis, la muerte de la Virgen, en el Museo del Louvre, donde la Virgen pues, es una persona del siglo, dicen las fuentes que probablemente tomó como modelo, una persona real, que era una prostituta, que fue un escándalo, pero sobre todo me interesa por el hecho de la representación religiosa de una manera que, si no sabemos el tema que es, puede ser cualquier otra representación de un momento tan terrible como es la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, de esta manera, los fieles se podían acercar más al sentimiento y a la emoción que querían las instituciones eclesiásticas.
Por último, pues, aunque es anterior, para que veamos cómo se crea el bodegón, ¿no? Se independiza de esas composiciones donde solo forman parte como un atrezo para tener una visión totalmente individualizada y con protagonismo total sobre, para esta composición de frutos sobre un sencillo y humilde cesto. Otro de los temas de los temas religiosos, donde es muy fácil ir desgranando, ir encontrando estas herramientas, estos útiles que hemos dicho que componen la vida cotidiana, es en las últimas cenas o santas cenas. Desde el principio, es verdad que en el siglo XVI ya vemos pues, los jarros, las bandejas, los panes, mucho más idealizados como una escaparate, también rodeados de unos personajes, como veis aquí los colores que decía antes, más fríos, más renacentistas. Pero vamos a ir paseando a través de distintas últimas cenas de distintos autores, de Bassano, por los hacia mediados del siglo XVI, donde siguen apareciendo estas herramientas, estos bodegones realmente sobre las mesas. Y me gustaría que nos fijásemos en objetos de la vida real que transponen y traspasan los momentos, como este jarro, que ahora vamos a ver uno parecido, o este cáliz, o las bandejas que existían realmente, como ven aquí, de jarro plata sobre dorada, del de artes decorativas, que nos aparece porque era realmente lo que se utilizaba en ese momento, pero no en el siglo XVI, también estamos aquí todavía en el XVI, Juan de Juanes, que establece una serie de prototipos de santas cenas, un poco siguiendo el tema de Leonardo da Vinci, o vemos el Santo Cáliz, que hemos visto que aparecen varios, que se conserva en la Catedral de Valencia, hecho con ágata. No entro en si eso no es, simplemente es decir que es el que representan tal cual existía y conocían los autores en ese momento. Ya nos acercamos a finales de siglo, donde este naturalismo que se da a principios del XVII también tiene sus fuentes en la pintura veneciana, en los Bassano, que es uno de los pintores, una familia de pintores, como todos saben, como Jacopo Bassano en este caso, que se dedican a presentar escenas casi de la vida cotidiana. Este es un ejemplo fundamental de esta, no es una Santa Cena, es la Cristo en Casa de María, pero vemos aquí cómo todos los aspectos del día a día son reconocibles en esta composición. Más adelante igual, ¿no? Esto, la otra última cena con esa alfombra que les digo, los animales fundamentales también empiezan a aparecer como datos anecdóticos, aparecen pues otros personajes que van ataviados con la indumentaria del momento y que se empiezan a relacionar, aunque todavía, pues como vemos, es muy renacentista, o como esta del siglo XVI, con española, que es un poco más arcaica. Bartolomé Carducho, que llega a España junto con su hermano Vicente Carducho, llega con Zúcaro al Escorial y establece con él es uno de los pintores que trae consigo las características de los últimos años de la pintura italiana. Sin embargo, evoluciona, como veremos más adelante, hacia estilos mucho más naturalistas, o como Sánchez Cotán, que lo conocemos y ahora veremos sobre todo por sus bodegones, también es capaz de formar estas composiciones que cada vez los vemos más naturalistas, con más relaciones entre los propios apóstoles o discípulos, y cómo las mesas están siempre colmadas de alimentos. Bueno, voy a ir un poco más deprisa porque estoy viendo la hora y simplemente es una reflexión sobre todos estos aspectos que van apareciendo. Ya estamos en el primer tercio del siglo XVII,
cómo va habiendo más relación. Son personajes, como veis, que se diferencian de los anteriores, muchos más cercanos. Bueno, Jesús no, claro, pero el resto de apóstoles están más cercanos a lo que eran los tipos populares, con arrugas, con gestos pues, del día a día. Pacheco, otro de la escuela sevillana, todos sabéis que es el maestro de Velázquez, también hace sus composiciones, siempre ha sido un autor más rígido, más frío, más seco en sus composiciones, pero también nos presenta, y aquí es uno de los primeros ejemplos de una imagen de la cerámica de Tonalá, la cerámica roja, que viene de América, y que también nos hace pensar sobre qué conocimientos tenían en estos momentos el pintor de los pintores y la sociedad en general de los productos que venían del Nuevo Mundo y de América. Aparte de las últimas cenas y de las santas cenas, también tenemos otras pinturas religiosas donde podemos ver esas pequeñas pinceladas de vida cotidiana. Volvemos a empezar por los precedentes, ¿no? Vemos que a pesar, son composiciones, estamos en el siglo aquí XVI, los precedentes de este naturalismo, que ya comienzan a verse algunas figuras, como esta de aquí abajo, ¿no? más reales, los animales, son también composiciones donde los pintores ensayan, ¿no? esas formas zoomorfas, o Juan Fernández Navarrete, uno de los pintores fundamentales del Escorial, como él también incluye en escenas religiosas pues partes de la vida cotidiana, como puede ser el gato, el perro, la perdiz, o cómo se relacionan entre ellas, aunque sigue siendo todavía muy clasicista. Tibaldi, otro de los pintores que da servicio al Escorial, podemos ver cómo también aún son tardomanieristas, todavía no son naturalistas, pero se empieza a atisbar en ellos unas iluminaciones, unas representaciones más cercanas a lo que luego se va a vivir en el siglo XVI. Sánchez Cotán, que ya le hemos visto en la última cena, pues vemos aquí cómo a principios del XVI representa una escena de la Virgen despertando al niño, con una escena realmente cotidiana. Puede ser cualquier madre que se acerca con esa luz tenue de la vela a ver a su niño, a despertarle, y además, bueno, pues como vemos aquí, todos los atrezos de esta obra pues son la jarra de peltre o de cerámica que existían en ese momento, la palmatoria o la propia mesa, ¿no? Mesas que son las que se usan en la vida cotidiana de la sociedad menos pudiente, o la chimenea que vemos aquí al fondo. En Roelas es más, pues sigue más clasicista, más italianista, nos recuerda un poco a Veronés, y podemos ver cómo él también representa estas escenas complementándolas con estos cestos que estamos viendo en todos los lugares, el perro, el gato, que empieza a aparecer en multitud de composiciones. Y a veces, como hemos visto, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, pues son excusas para presentar y detenerse en objetos como esta pequeña arqueta, esta pequeña mesa que abre el cajón y vemos dentro los paños, las puntillas, los encajes, que en ese momento eran uno de los elementos más codiciados. Orazio Borgiani, otro de los pintores italianos que pasa por España, que está relacionado además con Tristán, como verán en las siguientes exposiciones de las conferencias. Pues vemos cómo también esa luz dirigida comienza a aparecer, ese tipo tan humano, tan cercano, ese juego entre los niños, la cesta, ¿no? del Moisés, que es totalmente cercano a lo que conocen sus coetáneos. Lo vamos viendo en distintos autores de mayor o menor importancia, como Antonio del Castillo, que nos representa, pues, por ejemplo, el buey,
perfectamente, o con este tipo que nos recuerda también a los de Ribera, que veremos más adelante. Orrente, otro de los pintores que además tiene trabaja en Toledo, está varias veces aquí en la ciudad, pero al final acaba su vida en Murcia, en la zona levantina, pues dentro de ya naturalismo vemos cómo la luz dirigida, los tipos utilizados, ¿no? Está la Virgen o el ángel, y volvemos a ver que aparecen escenas y objetos, como en esta otra, propios del momento. Es decir, a través de la pintura podemos ir viendo cómo era la vida del día a día. Este cobre de Ribalta, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, de Juan Ribalta, la adoración de los pastores, pues vemos cómo realmente pues son personas que nos recuerda a las historias de la novela picaresca, ¿no? Andrajosos, con los pies desnudos. Es decir, no son esos pastores ya clasicistas, muy elegantes, ¿no? Vemos cómo ha cambiado la concepción de los tipos humanos. Es decir, si son pastores de una sociedad, de una clase que no pueden tener acceso a los grandes lujos, pues es la sociedad que se vivía en ese momento. Hay que recordar que en el siglo XVII comienzan las crisis económicas, con lo cual se transpone a estos cuadros ese momento de pobreza extrema que se da en este siglo XVII. Angelo Nardi, también proveniente del mundo italiano. Bueno, pues aquí me gustaría pararme en lo importante que pueden ser las pinturas, también para hacer un estudio, ¿no? En este caso de la alfombra o del jarro, que es tal cual como podemos ver las alfombras de Alcaraz del siglo XVI o de la zona de Cuenca, ¿no? O las italianas que llegaban o flamencas. Zurbarán es otro de los grandes maestros, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, pero trabaja en el primer tercio, se está formando y es uno de los grandes pintores que son capaces de transponer con una maestría absoluta la realidad a sus composiciones. Primero lo hace de manera introduciendo objetos, pues como vemos aquí la cesta de los huevos, este tipo humano, esta mujer tan cercana que además mira al espectador, aquí la vemos más grande, la cerámica, ¿no? Esmaltada del día a día, o el arpa, como veremos, tan característico de la sociedad española del siglo XVII, que es el arpa barroca de 2 órdenes. Como este que está en el Museo de Ávila, arpa de doble orden, que es exactamente igual al que él representa. Giuseppe Leonardo, el nacimiento de la Virgen, bueno, es un poco más clasicista, pero sí que podemos observar cómo podían ser los lechos y la vida en ese momento, de un momento del nacimiento, en este caso de la Virgen, pues de una persona, de un bebé. Aparte de esto, temas bíblicos, tenemos Jacopo Bassano, otra vez, bueno, como para realizar la entrada de los animales es una obra donde demuestra su virtuosismo con todos los animales que presenta. Bueno, es un poco para comparar con otras obras del momento. Los santos y santas, esto está, bueno, pues es un poco para que veamos la diferencia entre el siglo XVI, donde aún los santos son imponentes, este es de Navarrete, en el Escorial, con sus atributos, San Pedro con las llaves, la espada de San Pablo, pero como más adelante, junto a Tribaldi también, como nos representa con esa composición tan clasicista, a pesar de ser un momento terrible, pero no se sufre, es todo muy, muy calmado a pesar del momento, para verlo cómo se van presentando los santos, las escenas de las hagiografías por otros pintores posteriores. En este caso vemos, bueno, pues cómo las calidades
son muy cuidadas. Se puede ver cuando nos acercamos pues, las tramas de la estameña, el propio corderito, esas mantas, es decir, cómo vemos cómo se han realizado las composiciones, buscando siempre que el fiel conozca y se sienta integrado en esas obras. Bueno, en este caso, pues otro de los animales de Zurbarán, que tiene 3 Agnus de Plandiora, y luego en el Museo del Prado, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en el de San Diego, pues tiene similares composiciones. Otro ejemplo de cómo las mesas están formadas. Vemos que tenemos tenemos piezas, artes decorativas, ajuares que responden a lo que aparece en los cuadros. Y bueno, con Santa Cecilia he traído 3 ejemplos en relación con esa representación que os decía de los instrumentos musicales, ¿no? En este caso el violín, en este caso el laúd, por distintos autores, y en este caso, bueno, esto es un laúd real de los siglos XVI y XVII, cómo representaban los mismos de una manera fidedigna. También es verdad que es interesante ver la indumentaria, como he dicho antes, que nos puede servir para estudiar la evolución de la indumentaria histórica. Aquí de Carducho, del Paular, pues esta ha salido un poco borrosa, pero como vemos, no solo el mobiliario nos sirve para estudiar los hábitos, que además tenemos que tener en cuenta que conocían perfectamente todo el que viera a qué órdenes pertenecían, el Cristo, todo lo que es la escribanía, los libros, la librería y sobre todo, bueno, pues este macetero con el naranjo, como escenas reales de la vida cotidiana, que lo que quiero decir es que aquí no existía en este momento escenas de género, pintura de género, pero sí existía dentro de las pinturas, las pinturas religiosas y los propios retratos. Esto es voy a correr un poquito, es una muestra de algunos retratos donde nos pueden, bueno, pues el siglo XVI, mucho más retratos de aparato. He traído un retrato también del Greco para que veamos cómo, a pesar de representar perfectamente la indumentaria del momento, está lejos, o de Bartolomeo Passerotti en el Museo del Greco, cómo se representan también, pero con cierta frialdad aún. Más adelante, voy a pasar deprisa sobre esto, pues ya empiezan a tener unas posturas mucho más cercanas, a pesar de que esto es un retrato de corte y eran mucho más encorsetados que los retratos de otros personajes menos, que se representan normalmente en alegorías o en otros tipos de composiciones, pero sí que vemos cómo va evolucionando el retrato, o como este del padre Jerónimo Mos del primer tercio del 28, que ya vemos cómo está representado en un momento leyendo, como en una instantánea fotográfica. Bueno, Zurbarán también es un gran retratista de estos retratos a lo divino, donde es interesante la indumentaria, las alforjas del Museo del Traje, que nos hace ver cómo son elementos que siguen existiendo. Y bueno, era un ejemplo de ver, en este caso de los retratos, cómo nos puede servir para hacer un análisis de las telas del momento, de cómo podemos hacer un estudio de las mismas, de cómo se adornaban, de qué tipo de joyería o peinado llevaban las damas. Y a partir de ahora, pues vamos a pasar a cómo surge el bodegón, porque es otra de las pinturas fundamentales en la vida cotidiana. En principio es propia del arte flamenco. Surge como escaparates dentro de los mercados, ¿no? También para demostrar esa vida de opulencia que se da en Flandes. Vamos a ver varios ejemplos. A veces aparece la persona relacionada con la venta de todas esas viandas que están en el mercado, de todo tipo, de carne, de hortalizas, pero siempre con personas, este ya es un caso español,
que sigue, no hay muchos que aparezcan los comerciantes, pero alguno, como vemos, hay, y Oeste de Alonso de Escobar, con el cocinero Donato Rufo, para que en España se vayan independizando de los personajes que aparecen, que van siendo cada vez más cercanos. Bueno, dentro del mundo de los bodegones tenemos que incluir también las alegorías, como las primaveras, las estaciones, como una de las excusas para hacer una representación muy detallada de todas los objetos, viandas o alimentos que están en el mercado en esos momentos. A partir de ese momento, a finales del 16, comienza a independizarse y a conformarse cuadros más o menos conseguidos, cuadros donde podemos ver pues otra vez aquí un búcaro de Tonalá o el perro, alimentos que a veces vienen de fuera, que no los había en su momento, para llegar a uno de los maestros de los bodegones, como es Sánchez Cotán, donde de una manera con la luz dirigida puede resaltar magistralmente los volúmenes de las frutas, hortalizas expuestas, ¿no? Con 4 o 5 objetos puede hacer que sea un cuadro lleno de simbolismo y cercano. Vemos que hay un sinfín de bodegones de los primer tercio del siglo XVII, con distintos tipos de ajuar, como puede ser lo que os he dicho antes, cristales, que el cristal sobre todo veneciano, como puede ser esta copa, salvillas y dulces, que sobre todo era pues uno de las delicatessen que no podían acceder todos a ellos, ¿no? Pues como este Van der Hamen, uno de los mayores bodegonistas de la pintura española. Vemos el Bernegal, ¿no? Uno de los utensilios más apreciados en ese momento, o de Felipe Ramírez, siguiendo la estela de Sánchez Cotán, pues estas frutas y hortalizas presentadas en un alféizar de una ventana, con todo su volumen, gracias a esa luz dirigida que el naturalismo ha puesto en boga en estos momentos. Como vemos, es un escaparate de todo tipo de alimentos que se podían conseguir en estos instantes del siglo XVII. Vale, bueno, llegamos a Zurbarán, que obviamente es un referente en este tipo de composiciones, para estudiar todos las vasijas, la cerámica, la metalistería, ¿no? Aunque todos sabemos que Zurbarán, en sus composiciones sobre bodegones, son piezas como aisladas, no forman una composición, pero tienen significado propio cada uno de ellos. Su perspectiva está individualizada en cada una de las piezas. Bueno, vemos cómo va avanzando el siglo. He puesto algún ejemplo de finales del XVII, donde ya se establece. Y bueno, es un paseo por aspectos de la vida cotidiana, como puede ser esta copa de tipo alemán, que la veremos en otros sitios. También, aparte de todo lo que es las viandas y alimentos, pues empieza a haber algunas representaciones de escenas cercanas a las vanitas, ¿no? Como es una representación de los objetos lujosos que tenían las familias, ¿no? El paño con el encaje de Holanda, los escritorios, la silla de tachuelas, los instrumentos musicales. Bueno, pues podemos ver su reflejo en las papeleras o escritorios del siglo XVII, como este que conservamos en el Museo del Greco. Los instrumentos que he dicho antes, que no solo acompañaban a distintas composiciones religiosas, sino también formaban sus propios bodegones, o los instrumentos científicos, como esta esfera del mundo, o los propios libros que aparecen en un sinfín de
de composiciones. A finales de siglo, bueno, a finales del tercio y sobre todo del siglo aparecen las vanitas, que los he comentado al principio, ¿no? Esos cuadros de un poco llamada de atención, ¿no? A los placeres mundanos, a la riqueza, al lujo. No es lo más importante en la vida, sino qué va a pasar después, puesto que esto se queda aquí, ¿no? Es una llamada de atención. Bueno, Clara Peters puede ser una vanitas, puede que no, pero nos ayuda a reflexionar sobre las riquezas. Y bueno, vemos aquí otra vez esa copa que veíamos antes y que tenemos alguna parecida como esta del Thyssen-Bornemisza, lo cual nos muestra que era una de las platerías conocidas del momento. Bueno, de Antonio de Pereda tenemos varias, luego ya Valdés Leal con su postrimerías, que no he traído, y más posteriormente va, digamos, a ser el sumum de este tipo de cuadros, donde aparece muchas alegorías del tiempo, ¿no? Del paso del tiempo. Estamos en 1632, nos aparece aquí el retrato del emperador Carlos, que hace tiempo que ha fallecido, el mundo, el reloj, es decir, una serie de miniaturas reales, pero que ya son personajes que no existen, de ese ojo, cuidado, que el tiempo corre y el tiempo se acaba, o como El sueño del caballero, que todavía no es seguro que sea de Antonio Pereda, pero bueno, he decidido conservar su autoría, como de alguna manera sigue representando una serie de elementos reales que estaban en los gabinetes de curiosidades y en las colecciones de los grandes señores. Los tipos humanos que hemos visto antes, que en el retrato, pues tienen su contraposición en el siglo XVI, finales, comienzan con ya, en este caso, un poco grotescos, pero comienzan, o como de Passerotti, también es un ejemplo de cómo se representaba a finales del siglo XVI para llegar a Rivera. Rivera, al igual que Caravaggio, pues toma tipos del mundo, pues de las calles, del mundo cotidiano, pues como esta alegoría de los sentidos, donde vemos la vista, uno de los, pues un señor, un caballero, no caballero, sino un señor del pueblo llano, que está acompañado con una serie de elementos que hacen referencia a la vista. O el olfato, más andrajoso todavía, más cercano a lo que podían conocer los señores del día a día. Curiosamente, estas obras eran siempre encargadas por comitentes pudientes, pero en este caso José de Rivera representaba al ser humano más cotidiano, ¿no? Con esa luz dirigida, el gusto y, bueno, y hablando de la luz dirigida, no me he podido resistir a traer estas obras, como es la luz dirigida como prolegómenos, ¿no? Por ejemplo, el Greco con Muchacho encendiendo una candela, donde ya aparece esas luces que se reflejan en los rostros, o una fábula, o ya más adelante, pues Pedro Pablo Rubens, arte flamenco con la anciana, donde vemos cómo refleja toda la luz en pleno naturalismo ya también de principios de siglo, o Artemisia Gentileschi, como este gusto por representar la luz de las velas. No solo es la luz que entra por la ventana, es la luz artificial que en ese momento pues son de las velas, que consigue ese claroscuro, ese volumen y esa tridimensionalidad de los cuadros, ¿no? Pues como Georges de la Tour en el arte francés con estas magdalenas. Rápidamente pasó por Diego Velázquez, su primera etapa naturalista, que es uno de los mayores genios. No voy a entrar, obviamente, en hablar de él mismo, pero sí que vamos a hacer un paseo por cómo va representando los tipos más cercanos, al principio un poco secos, sin relación entre sí, cómo representa objetos de la vida cotidiana, el pan, las copas, los instrumentos, el anafre en la vieja friendo huevos, que aún no se relacionan los actores de esta composición, pero sí podemos ver una representación de toda la vida cotidiana. El anafre, este es actual, del mundo popular, este es islámico, pero vemos cómo
siguen siendo iguales a lo que él representó, o el almirez de Cristo en casa de Marta y María, o el aguador con estas representaciones de la cerámica de la alfarería del momento que hoy día todavía se pueden encontrar, o esa representación de tipos humanos, como digo, de seres bueno, pues más cercanos a las clases más populares. O la mulata, la cena de Maús, que también nos representa un verdadero bodegón en primer plano y un tipo humano que en ese momento, en la Sevilla de ese momento, debía de ser muy común. O, bueno, pues otro de los ejemplos, como puede ser estos tres hombres que nos miran al espectador. Y para finalizar, vamos a hacer una pequeña, que luego en la visita vais a tener una oportunidad de verlo más en detalle. Voy a pasar rápidamente cómo Luis Tristán también pinta la vida cotidiana. En esta exposición, bueno, he escogido 2 o 3 obras, la de la adoración de los pastores, de la Fitzwilliam, porque en ella vemos cómo todos estos tipos humanos, aunque esta obra está muy influenciada por el Greco, pero Luis Tristán pinta en un momento donde el naturalismo es clave para los pintores de su momento, de estos años. Vemos cómo los tipos, lo que son los pastores, son personajes poco idealizados. Es verdad que la Virgen sí está idealizada, es más clásica, pero pues el señor arrodillado o el que lleva en primer término el cordero son más cercanos al día a día. En los retratos me gustaría pues pararme en Santa Mónica, que representa una persona avejentada con toda la crudeza, pero no la crudeza en el sentido de alguna manera ir contra estos momentos, sino de la realidad, ¿no? Una persona mayor que tiene los surcos de la vida y del sufrimiento en su cara, en contraposición a una Magdalena de una lisura y una juventud un poco, en este caso, más idealizada, pero que también nos representa con las manos la realidad del momento. El retrato de Carmelita, pues me he parado en él por ver sobre todo esa indumentaria, esas calidades y la representación de los libros tan del gusto de Tristán, que son los libros que él conocía en su momento. O Santo Domingo Penitente, como sobre todo me gustaría pararme en este vanitas o bodegón, ¿no? Muy del gusto del momento, con el perro anecdótico, o la calavera, que es otro de los cráneos que aparecen en tantas obras de estirpe religiosa. Y para terminar con la Última Cena, donde vemos otra vez un gran bodegón con ese jarro, con esa representación de los tipos más cercanos al mundo y a la sociedad actual. Y con esto, muchas gracias y perdonen por haberme extendido un poco más. Gracias. Pues gracias, Rosa. Vamos a dar paso a la segunda sesión de esta tarde. Solo recordaros, por cuestiones de nuestras internas, que la hoja de firma se pasará al final de esta segunda sesión. Y luego